Nunca imaginé que el silencio pudiera pesar tanto. No era un silencio vacío, sino uno cargado de señales que yo había aprendido a ignorar durante años, miradas que se desvían, respuestas demasiado rápidas, caricias que llegan tarde. Durante mucho tiempo me convencí de que el amor maduro era así, menos urgente, menos ruidoso. Me repetía que las historias intensas pertenecían a la juventud y que la estabilidad tenía otro lenguaje, más discreto. Vivíamos en una casa que muchos llamaban mansión, una propiedad valuada en millones, rodeada de jardines perfectamente cuidados y paredes que guardaban cenas elegantes, risas estudiadas y fotografías cuidadosamente colocadas para mostrar al mundo una felicidad impecable. Desde afuera, todo parecía sólido, inquebrantable. Desde adentro yo comenzaba a sentirme como una visitante permanente en mi propia vida. Fue en ese contexto aparentemente perfecto, donde nació la primera sospecha. No llegó como una revelación brutal, sino como una incomodidad persistente, una sensación difícil de explicar que se instaló en mi pecho y se negó a marcharse. Cada vez que él salía de la habitación para contestar el teléfono, cada viaje de negocios anunciado con demasiada naturalidad, cada noche en la que regresaba con el perfume de alguien que no era yo, iban dejando pequeñas grietas en la imagen que yo había construido de nuestro matrimonio. No lloré al principio. Tampoco grité. Lo que hice fue observar. Aprendí a mirar sin ser vista, a escuchar sin interrumpir, a registrar detalles mínimos que antes me parecían insignificantes. Y cuanto más observaba, más claro se volvía algo que no estaba lista para aceptar. Mi marido llevaba una vida paralela, una que no incluía mi nombre. Sin embargo, lo que nadie sabe, lo que ni siquiera él llegó a sospechar, es que mientras creía engañarme, yo estaba despertando. No desperté al odio ni a la venganza impulsiva, sino a una lucidez fría, casi incómoda. Comprendí que reaccionar de inmediato sería regalarle el control, permitirle dirigir el final de una historia que también me pertenecía. Así que elegí otra cosa. Elegí el tiempo. Elegí el silencio estratégico. Elegí convertirme en la versión de mí misma que él menos esperaba, una mujer que escucha, que calcula, que espera el momento exacto. Cada sonrisa que le devolvía, cada conversación trivial sobre cenas y compromisos sociales, cada gesto de normalidad, era parte de una calma cuidadosamente construida. Porque mientras él se sentía seguro, convencido de que su secreto estaba a salvo, yo comenzaba a entender algo fundamental: el verdadero poder no está en descubrir una traición, sino en decidir qué hacer con ese conocimiento. Y así, sin escenas, sin confrontaciones, sin lágrimas visibles, empezó la etapa más silenciosa y peligrosa de mi vida. Una etapa en la que cada día parecía igual al anterior, pero en la que por debajo de la superficie, todo estaba cambiando. Yo ya no era la mujer que esperaba explicaciones. Era la mujer que estaba preparando un final distinto. Un final que no nacería del escándalo, sino de la inteligencia. Y mientras el mundo seguía viendo una esposa perfecta caminando por pasillos de mármol, yo daba mis primeros pasos hacia un plan que, cuando finalmente se revelara, lo haría perder mucho más que una relación. Al principio pensé que la espera sería lo más difícil, pero me equivoqué. Lo verdaderamente complejo fue aprender a convivir con la certeza sin permitir que se notara. Saber que la persona que dormía a mi lado cada noche compartía palabras, risas y promesas con otra mujer exigía un dominio emocional que jamás imaginé poseer. Sin embargo, día tras día, fui entrenándome en una disciplina silenciosa. Me levantaba temprano, recorría la casa como siempre, supervisaba a los empleados, asistía a reuniones sociales, organizaba cenas elegantes. Todo seguía su curso normal, y eso era precisamente lo que me beneficiaba. Nadie sospecha de quien no altera la rutina. Mientras él se movía con la confianza de quien cree tener el control, yo comencé a reconstruir mentalmente nuestra historia, pero desde otra perspectiva. Dejé de mirarlo como el esposo ideal y empecé a observarlo como un socio descuidado, alguien que había subestimado mi capacidad de entender el mundo que él creía dominar. Cada conversación casual se transformó en una fuente de información. Escuchaba cómo hablaba de negocios, de inversiones, de propiedades, de riesgos que asumía con una ligereza que antes me parecía atractiva y que ahora reconocía como arrogancia. Fue entonces cuando comprendí que su mayor error no había sido la infidelidad, sino la certeza de que yo no representaba una amenaza.
En su mente yo era parte del paisaje, presente, elegante, confiable, pero incapaz de mover las piezas importantes. Esa percepción, tan cómoda para él, se convirtió en mi mayor ventaja. Empecé a interesarme más por asuntos que antes delegaba, hacía preguntas aparentemente inocentes, pedía explicaciones bajo el pretexto de querer aprender. El halagado respondía sin reservas, convencido de que compartía conocimiento, sin darse cuenta de que estaba entregando mapas completos de su mundo. Cada dato se archivaba en mi memoria con una precisión casi obsesiva. No se trataba solo de dinero o propiedades, se trataba de entender cómo pensaba, que lo hacía sentirse invencible, donde residía su seguridad. Al mismo tiempo comencé a notar cambios en mí. Ya no esperaba sus mensajes con ansiedad ni medía mi valor en función de su atención. Algo dentro de mí se estaba endureciendo, no por rencor, sino por claridad. Descubrí que el amor, cuando se rompe, no siempre deja dolor inmediato, a veces deja espacio. Espacio para pensar, para ver con nitidez, para tomar decisiones que antes parecían impensables. Y en ese espacio empezó a gestarse mi plan, aunque aún no tenía forma concreta. Sabía que no podía ser impulsivo, que debía respetar los tiempos legales, financieros y emocionales. No quería destruirlo, quería salir intacta y, si era posible, dejarlo enfrentarse solo a las consecuencias de sus propios actos. La mansión, esa casa que simbolizaba nuestro éxito, dejó de ser un refugio y se transformó en un tablero. Cada habitación, cada firma pasada, cada documento guardado en cajones olvidados, adquiría un nuevo significado. Yo caminaba por esos pasillos con una serenidad que incluso me sorprendía. Había noches en las que, al mirarlo dormir, me preguntaba si en algún momento intuyó que algo estaba cambiando. Si percibió esa distancia invisible que ya no era tristeza, sino cálculo. Pero él seguía confiado, inmerso en su doble vida, creyendo que la estabilidad material lo protegía de cualquier caída. No sabía que yo había empezado a entender las reglas del mismo juego que él creía controlar. Y mientras la traición seguía su curso en las sombras, mi mente avanzaba, silenciosa, hacia una decisión que no tendría marcha atrás. Hubo un momento difícil de precisar, en el que dejé de sentirme una espectadora pasiva y asumí plenamente el rol de arquitecta de mi propia salida. No fue un día específico ni una conversación reveladora, sino una acumulación de certezas que se alinearon de forma silenciosa. Comprendí que el plan no podía basarse únicamente en la traición sentimental, debía apoyarse en hechos, documentos, decisiones legales y, sobre todo, en paciencia. Empecé a dedicar tiempo a entender aquello que durante años había dejado en manos de otros. Revisé contratos antiguos, volví a leer acuerdos firmados casi sin atención, analicé cláusulas que en su momento me parecieron irrelevantes. Cada lectura era una pieza más del rompecabezas. Descubrí que muchas decisiones importantes se habían tomado confiando en la idea de un matrimonio eterno, una suposición que ahora jugaba a mi favor. Sin levantar sospechas, busqué asesoramiento externo bajo pretextos legítimos: planificación patrimonial, organización de activos, protección futura. Nadie cuestiona a una mujer que se interesa por asegurar su estabilidad. Lo que no sabían era que yo ya estaba pensando en escenarios donde la palabra nosotros dejaba de existir. Paralelamente, mi relación con él seguía su curso superficial. Compartíamos desayunos, eventos, compromisos familiares. Yo asentía, sonreía, participaba. Pero internamente cada gesto era observado con distancia. Notaba cómo se volvía más descuidado, cómo su seguridad crecía a medida que su engaño avanzaba sin obstáculos. Esa confianza excesiva lo hacía predecible, y la previsibilidad es una debilidad que pocos reconocen. A veces, mientras hablaba de planes futuros, de viajes, de inversiones conjuntas, me preguntaba si creía sinceramente en esas palabras o si simplemente las repetía por costumbre. Yo respondía con frases neutras, sin comprometerme emocionalmente, dejando que él llenara los silencios. Fue en esos silencios donde confirmé que ya no me veía como una compañera, sino como una garantía. Una figura estable que sostenía la imagen de éxito que tanto le importaba. Esa revelación no me hirió, me liberó. Porque entendí que al dejar de ser indispensable emocionalmente, me había vuelto invisible estratégicamente. Y en esa invisibilidad encontré mi mayor protección.
Comencé a imaginar el momento exacto en el que todo cambiaría. No sería una confrontación dramática ni una escena pública. Sería un movimiento limpio, legal, irreversible. Sabía que debía esperar la oportunidad adecuada, una combinación de circunstancias que hiciera posible actuar sin levantar alarmas. Mientras tanto, fortalecía mi independencia interna. Dejé de pedir permiso incluso en cosas pequeñas. Recuperé una voz que había silenciado sin darme cuenta. Y aunque por fuera seguía siendo la esposa serena, por dentro ya había cruzado un punto de no retorno. Había aceptado que el amor que creí tener no existía tal como lo imaginé, y que aferrarme a esa ilusión solo prolongaría una mentira. Cada día que pasaba me acercaba más a la ejecución de un plan que aún no tenía fecha, pero sí una dirección clara. No buscaba justicia emocional, buscaba coherencia. Quería que el final reflejara la verdad que él había decidido ocultar. Y mientras él continuaba creyendo que todo estaba bajo control, yo avanzaba, paso a paso, hacia una decisión que redefiniría no solo nuestro matrimonio, sino mi identidad completa. Con el paso de las semanas, mi vida empezó a dividirse en dos capas que coexistían sin tocarse. En la superficie todo seguía igual, las mismas rutinas, los mismos compromisos sociales, la misma imagen cuidadosamente sostenida ante los demás. Por debajo, en cambio, se desarrollaba una actividad constante, silenciosa, meticulosa. Me sorprendí a mí misma disfrutando de esa dualidad, no por malicia, sino por la sensación de control que me devolvía. Durante años había creído que la estabilidad era sinónimo de quietud, de aceptar lo que venía sin cuestionarlo. Ahora entendía que la verdadera estabilidad se construye cuando una persona conoce sus opciones y decide conscientemente cuál tomar. Empecé a organizar mis días con un propósito claro. Cada reunión tenía un motivo, cada conversación una intención. Sin dramatismos, sin prisas. Observaba cómo él hablaba con soltura de proyectos futuros, cómo hacía planes a largo plazo que asumían mi presencia como un hecho incuestionable. Esa certeza suya era casi conmovedora, porque nacía de una convicción profundamente equivocada, la de que yo no era capaz de actuar sin su guía. A veces, mientras lo escuchaba, me preguntaba cuántas personas viven atrapadas en relaciones que ya no existen, simplemente porque nadie se atreve a romper el guión. Yo había dejado de seguir ese guión, aunque él aún no lo supiera. En esos días comencé a recorrer la mansión con otros ojos. Ya no la veía como un símbolo de estatus, sino como un espacio cargado de decisiones pasadas. Cada objeto tenía una historia, cada habitación un recuerdo que ahora se resignificaba. Entendí que el lugar que había sido testigo de nuestra vida en común también sería escenario de mi despedida, aunque esa despedida no tuviera palabras. No sentía rabia al caminar por esos pasillos, sino una calma extraña, casi clínica. Era la calma de quien ha tomado una decisión firme y ya no necesita convencer a nadie. Al mismo tiempo, empecé a notar pequeños signos de desgaste en él. No eran evidentes, pero estaban ahí, distracciones, errores menores, cierta impaciencia. La doble vida exige energía, y tarde o temprano pasa factura. Yo observaba sin intervenir, consciente de que cualquier intento de corregirlo podría alertarlo. Prefería que siguiera confiado, creyendo que su equilibrio era perfecto. En las noches, cuando la casa quedaba en silencio, repasaba mentalmente cada paso dado, cada alternativa posible. No había lugar para la improvisación. Sabía que un movimiento en falso podría derrumbar todo lo construido. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. Había cruzado una frontera interna que transformó mi forma de verme y de entender el vínculo que nos unía. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida cada día, era la mujer que estaba eligiendo irse, aunque todavía no hubiera salido por la puerta. Esa certeza me acompañaba incluso en los momentos más triviales, dándome una serenidad que contrastaba con la tensión invisible de mi entorno. Y mientras él seguía creyendo que su mundo era sólido, yo me preparaba para el instante en que esa solidez se revelaría como lo que siempre fue, una ilusión sostenida por mi silencio. Fue entonces cuando entendí que no todos los finales comienzan con un adiós. Algunos empiezan mucho antes, en el instante exacto en que una persona deja de pedir explicaciones y empieza a hacer preguntas distintas. Yo ya no quería saber por qué me había traicionado,
ni cuándo había empezado todo, ni qué sentimientos decía tener por la otra mujer. Esas respuestas, lo supe con claridad, no me aportarían nada. Lo que realmente necesitaba era asegurar que mi salida no estuviera marcada por la pérdida, sino por la coherencia. Que cuando el telón cayera, yo no fuera la mujer abandonada, sino la mujer que había decidido. Esa idea se convirtió en mi eje. Comencé a proyectar escenarios futuros con una serenidad que incluso me asustaba. Me veía lejos de esa casa, lejos de esa vida construida sobre silencios, respirando sin la presión constante de sostener una imagen. Y al mismo tiempo visualizaba con precisión el impacto que mis decisiones tendrían en él, no como un acto de castigo, sino como una consecuencia inevitable. Porque toda mentira, tarde o temprano, cobra su precio. Y yo había dejado de estar dispuesta a pagarlo por los dos. En ese proceso, también empecé a reconciliarme conmigo misma. A aceptar mis errores, mis cegueras, mi necesidad pasada de creer en una estabilidad que nunca fue real. No me juzgaba con dureza, me observaba con honestidad. Comprendí que el verdadero aprendizaje no estaba en descubrir la traición, sino en reconocer cuánto tiempo me había traicionado a mí misma al callar lo que sentía. Esa comprensión me dio fuerza. Una fuerza silenciosa, pero firme. Ya no necesitaba pruebas adicionales ni confirmaciones externas. Todo lo esencial estaba claro. El plan, aunque todavía incompleto, tenía una dirección definida y un objetivo irrenunciable: salir sin ruido, sin escándalos, sin convertir mi dolor en espectáculo. Mientras él seguía confiando en la solidez de su mundo, yo cerraba capítulos internamente, uno a uno, con una determinación que no admitía retrocesos. La calma que me acompañaba no era resignación, sino preparación. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, que cada paso futuro exigiría precisión y sangre fría. Pero también sabía que ya había ganado algo que nadie podría quitarme: la claridad. Y con esa claridad, cualquier desenlace era posible. Así, mientras la vida cotidiana continuaba su marcha aparentemente intacta, yo me despedía en silencio de la mujer que fui y me preparaba para convertirme en alguien nuevo. Alguien que muy pronto tomaría una decisión capaz de cambiarlo todo, sin levantar la voz, sin mirar atrás y sin pedir permiso. Si alguna vez pensaste que la traición es el momento más doloroso de una historia, déjame decirte algo: eso es solo el principio. Lo verdaderamente inquietante ocurre después, cuando el engaño deja de ser una herida y se convierte en una oportunidad. Porque hay un punto exacto, casi imperceptible, en el que una mujer deja de ser víctima y empieza a ser estratega. Y ese punto, aunque nadie lo note, cambia el destino de todos los involucrados. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de gritos ni de confrontaciones impulsivas. Es el relato de cómo el silencio, bien utilizado, puede ser más devastador que cualquier escándalo. Así que quédate, porque lo que parecía un matrimonio sólido comenzará a desmoronarse de la forma menos esperada, y cuando eso ocurra, ya no habrá marcha atrás. Si alguna vez sentiste que te subestimaron, que no vieron de lo que eras capaz, sigue escuchando. Esta historia no trata solo de una traición, sino de cómo recuperar el control cuando todos creen que ya lo perdiste. Después de aceptar internamente que mi matrimonio había cruzado una línea irreversible, entendí que la siguiente etapa no consistía en reaccionar, sino en ejecutar. Y ejecutar requiere algo más que inteligencia emocional, requiere frialdad. Durante mucho tiempo se nos enseña que el amor lo justifica todo, que la paciencia es una virtud y que el sacrificio sostiene las relaciones. Nadie nos explica qué hacer cuando ese sacrificio solo beneficia a una de las partes. Yo había sido paciente, había sido comprensiva, había sido discreta. Ahora necesitaba ser precisa. Comencé a estructurar mis días no en función de lo que sentía, sino de lo que debía hacer. Cada decisión pequeña respondía a un objetivo mayor que aún no podía revelarse. Sabía que cualquier cambio brusco despertaría sospechas, así que me movía con una normalidad casi teatral. Él seguía confiando en mi estabilidad, en mi aparente tranquilidad, sin entender que esa calma ya no era amor, sino control. Poco a poco fui separando lo emocional de lo estratégico. Dejé de analizar sus gestos desde el dolor y empecé a leerlos como señales. Cada retraso, cada excusa, cada descuido reforzaba una certeza:
estaba tan concentrado en sostener su mentira que había dejado de proteger su propia estructura. Y esa negligencia sería clave más adelante. Mientras tanto, yo fortalecía mi posición sin prisas. Sabía que los movimientos apresurados siempre revelan intención, y yo necesitaba invisibilidad. Aprendí a escuchar sin reaccionar, a observar sin intervenir, a guardar información como quien guarda cartas que solo se juegan una vez. No estaba acumulando rencor, estaba acumulando ventaja. Y en ese proceso, algo inesperado ocurrió, dejé de sentir miedo. El miedo a perderlo, el miedo a quedarme sola, el miedo a enfrentar una vida distinta se fue disipando. En su lugar apareció una claridad firme, incómoda, pero liberadora. Comprendí que no estaba destruyendo nada, simplemente estaba dejando de sostener una ficción que ya no me representaba. Y mientras él seguía creyendo que todo estaba bajo control, yo avanzaba hacia una fase más compleja del plan, una que ya no solo dependía de mí, sino del momento exacto en que cada pieza encajaría. Lo que viene a continuación no fue improvisado. Fue el resultado de decisiones silenciosas que, una por una, comenzaron a cerrar el cerco sin que él lo notara. A medida que el plan avanzaba, entendí que la mayor ventaja no estaba en lo que hacía, sino en lo que él no veía. Hay una falsa creencia de que el peligro siempre anuncia su llegada, de que los cambios importantes vienen acompañados de señales evidentes. Nada más lejos de la realidad. Lo verdaderamente decisivo suele ocurrir en la normalidad, en los días que parecen idénticos a los anteriores. Yo seguía ocupándome de asuntos cotidianos, asistiendo a eventos, respondiendo mensajes con cordialidad, manteniendo conversaciones triviales que no despertaban sospechas. Pero internamente cada acción estaba alineada con un objetivo claro. Comencé a ordenar mi vida como quien ordena una salida invisible. No era una huida, era una transición cuidadosamente diseñada. Me ocupé de asuntos que antes había postergado, revisé responsabilidades que siempre habían recaído sobre él y, sin decirlo en voz alta, empecé a soltar. Soltar expectativas, soltar promesas, soltar la necesidad de ser comprendida. Descubrí que cuando una mujer deja de esperar validación, se vuelve impredecible. Y la imprevisibilidad es una forma de poder que pocos saben reconocer a tiempo. Él, por supuesto, no lo reconoció. Seguía viéndome como parte de un engranaje estable, confiable, incapaz de alterar el curso de su vida. Esa percepción lo tranquilizaba y lo volvía descuidado. Cada vez que hablaba de futuro, lo hacía desde la certeza de que nada cambiaría. Yo lo escuchaba sin corregirlo, consciente de que sus palabras revelaban más de lo que pretendía. Mientras tanto, yo ya había empezado a pensar en términos de cierre. No un cierre abrupto, sino uno que respetara mis tiempos y protegiera mi integridad. Sabía que cualquier confrontación prematura solo me colocaría en una posición defensiva. No quería explicaciones, ni disculpas tardías, ni promesas vacías. Quería coherencia entre lo que sabía y lo que hacía. Esa coherencia se convirtió en mi brújula. Hubo noches en las que me pregunté si estaba siendo demasiado fría, si en algún punto debería detenerme y hablar. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba la naturalidad con la que él había sostenido su mentira. Recordaba que el diálogo solo funciona cuando ambas partes respetan la verdad, y eso ya no existía. Así que seguí adelante. En silencio. Con firmeza. Poco a poco empecé a notar cómo mi presencia emocional se retiraba sin dejar vacío visible. Yo estaba ahí, pero ya no sostenía nada. Y cuando una estructura pierde su soporte interno, el colapso es solo cuestión de tiempo. Él aún no lo sabía, pero su mundo dependía más de mi silencio de lo que jamás imaginó. Yo, en cambio, empezaba a sentir una ligereza nueva, una libertad discreta que se manifestaba en pequeños gestos, decisiones tomadas sin consultar, planes personales que ya no giraban en torno a él, una autonomía interna que me devolvía algo que había perdido hacía años. Y aunque desde fuera todo parecía igual, dentro de mí ya se estaba escribiendo otro capítulo, uno que no incluía su nombre. En el siguiente bloque el equilibrio empieza a resquebrajarse de forma casi invisible, y una decisión aparentemente menor cambiará el rumbo de todo. Fue una decisión pequeña, casi insignificante a los ojos de cualquiera, pero marcó un antes y un después.
Decidí ocuparme personalmente de un asunto que siempre había quedado fuera de mi radar. No porque él me lo prohibiera, sino porque nunca consideró necesario incluirme. Esa omisión, que durante años acepté como parte natural de nuestra dinámica, ahora se revelaba como una grieta. Al involucrarme no levanté sospechas, lo hice con la naturalidad de quien quiere aprender, de quien busca entender mejor el funcionamiento de su propio entorno. Él reaccionó con una mezcla de sorpresa y condescendencia, como si mi interés fuera un gesto pasajero. No imaginaba que ese paso, tan sutil, iba a reordenar por completo el equilibrio de poder. A partir de ese momento empecé a tener acceso a información que antes solo escuchaba de manera fragmentada. No buscaba secretos, buscaba contexto. Y el contexto lo cambia todo. Cada dato nuevo me permitía ver con mayor claridad la estructura sobre la que él había construido su seguridad. Descubrí dependencias, hábitos, automatismos. Nada ilegal, nada escandaloso. Pero sí suficiente para entender que su fortaleza descansaba en la certeza de que nada cambiaría. Y yo estaba ahí para cambiarlo. Sin anunciarlo, sin dramatizarlo. Me movía con cuidado, respetando los tiempos, entendiendo que los movimientos más eficaces son los que parecen naturales. Él seguía creyendo que yo ocupaba el mismo lugar de siempre, y esa confianza era mi escudo. En paralelo, mi mundo interno seguía transformándose. Dejé de medir mis días en función de su presencia o ausencia. Empecé a pensar en mí como una unidad completa, capaz de sostenerse sin apoyos externos. Esa toma de conciencia fue tan poderosa como silenciosa. No necesitaba demostrar nada, ni convencer a nadie. Sabía lo que estaba haciendo y por qué. Y eso bastaba. A veces, mientras compartíamos espacios comunes, sentía una distancia casi física entre nosotros. No era frialdad, era claridad. Él hablaba, yo escuchaba. Él proyectaba, yo calculaba. Él confiaba, yo avanzaba. Cada gesto cotidiano adquiría una doble lectura. Una para él, otra para mí. Y en esa doble lectura encontraba una ventaja que nunca había tenido antes. El plan empezaba a tomar forma, no como una lista rígida de pasos, sino como una secuencia orgánica de decisiones alineadas. Sabía que pronto llegaría el momento de dar un paso más visible, uno que ya no podría deshacerse. No me asustaba, me preparaba. Porque cuando una mujer entiende el terreno que pisa, deja de temer al vacío. Yo ya había aceptado que el cambio implicaba pérdida, pero también sabía que seguir como estaba implicaba desaparecer. Y esa opción ya no era válida. Mientras él seguía inmerso en su rutina, convencido de que nada se movía bajo sus pies, yo cerraba lentamente el círculo, consciente de que el impacto no vendría de una explosión, sino de una revelación inevitable. Lo que parecía un simple interés se convertirá, en el próximo bloque, en la pieza clave que hará imposible volver atrás. El cambio empezó a notarse primero en mí. No en mis gestos, ni en mi voz, ni en mis rutinas, sino en la forma en que pensaba el futuro. Ya no lo imaginaba como una prolongación automática del presente, sino como un territorio abierto que podía redefinir. Esa simple variación interna alteró todo. Porque cuando una persona deja de ver su vida como algo fijo, cada decisión adquiere peso. Yo sabía que el siguiente paso debía ser más concreto, más tangible, pero también más discreto. No podía permitir que se interpretara como una señal de ruptura. Así que elegí una vía que parecía lógica, incluso responsable, empecé a reorganizar asuntos que, en apariencia, solo buscaban eficiencia. Él no cuestionó nada. Al contrario, pareció aliviado de que yo asumiera ciertas responsabilidades que a él le resultaban incómodas. Ese alivio fue revelador. Comprendí que, sin saberlo, me estaba cediendo espacios que nunca recuperaría. Cada nuevo espacio era una frontera cruzada. Y yo lo hacía con una naturalidad que desarmaba cualquier sospecha. No estaba desafiándolo, estaba sustituyéndome. Dejaba de ser la esposa que acompaña para convertirme en la mujer que decide. Mientras tanto, su atención estaba cada vez más dispersa. La doble vida, lejos de hacerlo más cuidadoso, lo volvía menos presente. Eso jugaba a mi favor. No necesitaba ocultar nada,
bastaba con no llamar la atención. En ese periodo, tomé una de las decisiones más importantes del proceso. Una decisión que por fuera parecía administrativa, pero que en realidad sellaba una transición profunda. Al hacerlo sentí una mezcla de vértigo y certeza. Sabía que a partir de ese punto, ya no habría marcha atrás. Pero también supe que había llegado hasta ahí con coherencia, sin traicionarme. Él siguió con su rutina, ajeno a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y eso confirmaba algo esencial: nunca había imaginado que yo fuera capaz de mover piezas sin anunciarlo. Esa subestimación fue su mayor error. Yo, en cambio, había aprendido a confiar en mi criterio. No necesitaba su aprobación ni su reconocimiento. Me bastaba saber que cada paso estaba alineado con la verdad que había aceptado meses atrás. La tensión no se manifestaba en discusiones, sino en la distancia creciente entre lo que él creía y lo que realmente estaba sucediendo. Esa distancia era el verdadero punto de quiebre. Y aunque aún faltaban movimientos por hacer, el desenlace empezaba a perfilarse con una claridad inquietante. Yo seguía avanzando, consciente de que el momento más delicado no es cuando todo se rompe, sino cuando todo parece intacto mientras ya no lo está. Y en ese equilibrio frágil, sostenido por la costumbre y el autoengaño, mi plan seguía su curso, silencioso, firme, inevitable. Con cada día que pasaba, la distancia entre lo que él creía y lo que realmente ocurría se volvía más profunda. No era una distancia ruidosa ni visible, sino una brecha silenciosa que se ensanchaba sin que nadie pareciera notarlo. Yo la sentía con claridad. Era la sensación de caminar por una cuerda tensa sabiendo exactamente dónde pisar. No había lugar para errores emocionales. Cualquier gesto fuera de lugar podría despertar preguntas innecesarias, así que me aferraba a la naturalidad como a un escudo. Él seguía hablándome de proyectos futuros, de ideas compartidas, de planes que asumían mi presencia como una constante incuestionable. Yo asentía sin corregirlo, consciente de que sus palabras estaban construidas sobre una base que ya no existía. Esa desconexión me confirmó algo esencial: nuestra relación se sostenía más por la inercia que por la verdad. Y cuando la inercia es lo único que queda, basta un movimiento preciso para cambiarlo todo. Durante ese periodo empecé a notar algo más: su necesidad de control. No sobre mí, sino sobre la imagen que proyectaba. Le importaba profundamente cómo lo veían los demás, cómo se narraba su éxito, cómo se sostenía la idea de una vida impecable. Yo había sido una pieza clave en esa narrativa, y él nunca se detuvo a pensar qué ocurriría si dejaba de serlo. Esa omisión fue decisiva. Comprendí que el impacto no vendría solo de mis acciones, sino del contraste entre lo que él creía seguro y lo que estaba a punto de perder. No necesitaba exponerlo, bastaba con retirarme estratégicamente. Mientras tanto, yo reforzaba mis propios límites internos. Dejé de justificar lo injustificable, de minimizar lo que sabía, de suavizar la realidad para hacerla más tolerable. Acepté la incomodidad como parte del proceso. Porque crecer, entendí, no siempre es sentirse mejor, sino ser más honesta con una misma. Esa honestidad me dio una serenidad nueva. Ya no vivía a la espera de un desenlace, lo estaba construyendo. Sabía que pronto llegaría el momento de ejecutar el movimiento más visible hasta ahora. Uno que, aunque no implicaría confrontación directa, cambiaría definitivamente el equilibrio. Me preparé para ello sin dramatismo, revisando cada detalle, anticipando posibles reacciones, cuidando cada flanco. No era miedo lo que sentía, sino respeto por el proceso. Sabía que cualquier decisión tomada desde la prisa o la emoción podría debilitar todo lo avanzado. Así que esperé. Observé. Ajusté. Y mientras él seguía convencido de que su mundo estaba intacto, yo me acercaba al punto en el que ya no sería posible seguir fingiendo normalidad. No porque yo la rompiera, sino porque la verdad, incluso cuando se mueve en silencio, termina encontrando su camino. Y cuando ese momento llegara, nada de lo que él creía sólido volvería a serlo de la misma manera. En el próximo bloque una acción concreta marcará el inicio del cambio irreversible, y ya no será posible volver a la calma aparente. El momento llegó sin anuncios ni dramatismos. No hubo discusiones, ni lágrimas, ni palabras elevadas de tono.
Solo una decisión ejecutada con la precisión de quien ha pensado cada consecuencia. Cuando di ese paso final, sentí una calma profunda, casi desconcertante. Era la calma de saber que ya no dependía de su reacción, de su comprensión ni de su arrepentimiento. Lo que estaba en marcha no necesitaba su aprobación. Él, por supuesto, tardó en notarlo. Al principio interpretó el cambio como una variación menor, un ajuste temporal. No imaginaba que aquello marcaba el inicio de una transformación que afectaría cada aspecto de su vida tal como la conocía. Yo seguí actuando con normalidad, consciente de que la verdadera ruptura no siempre se manifiesta de inmediato. A veces se revela en las consecuencias, no en el acto. Observé cómo empezaban a aparecer pequeñas tensiones en su entorno, como ciertas seguridades comenzaban a volverse frágiles. Nada evidente, nada escandaloso. Solo señales sutiles de que algo ya no encajaba como antes. Y esas señales, aunque él aún no las comprendía, confirmaban que el plan avanzaba en la dirección correcta. Yo me mantuve firme sin retroceder, sin explicar, sin justificar. Había aprendido que dar demasiadas explicaciones es una forma de ceder poder. No necesitaba hacerlo. Todo lo esencial ya estaba decidido. En ese periodo experimenté una mezcla de emociones que no intenté controlar. Había tristeza, sí, pero también alivio. Había nostalgia, pero no arrepentimiento. Porque entendí que no estaba perdiendo una vida, estaba recuperando la mía. Él, en cambio, empezaba a enfrentarse a una incertidumbre que no reconocía. Su mundo, construido sobre certezas automáticas, comenzaba a exigirle respuestas que nunca había tenido que formular. Yo observaba ese proceso con distancia, no por indiferencia, sino por coherencia. No era mi papel sostenerlo en una realidad que él mismo había debilitado. Mi papel, ahora, era sostenerme a mí. Y lo hice con una firmeza que no sabía que poseía. Sabía que lo que venía después sería más complejo, más visible, más difícil de manejar. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. La decisión más importante ya estaba tomada. Todo lo que seguiría sería consecuencia. Mientras la calma aparente comenzaba a resquebrajarse a su alrededor, yo me preparaba para el siguiente movimiento, consciente de que esta historia estaba lejos de terminar. Y que lo que estaba por revelarse no solo cambiaría su destino, sino también la forma en que yo entendía el poder, la libertad y la verdad. Si quieres descubrir qué ocurre cuando el plan deja de ser silencioso y las consecuencias empiezan a hacerse visibles, no te detengas ahora. Lo que viene en la parte 03 es el punto en el que ya no habrá máscaras, ni seguridades, ni retorno posible. Hay un instante preciso en el que el poder cambia de manos, y casi nunca ocurre con ruido. No llega acompañado de gritos ni de revelaciones dramáticas. Llega en silencio cuando alguien se da cuenta, demasiado tarde, de que ya no decide. Ese fue el momento en el que esta historia cruzó un punto sin retorno. Porque hasta entonces mi plan había sido invisible. A partir de ahí comenzó a dejar huellas. Y cuando el control se pierde sin entender cómo, el miedo aparece disfrazado de confusión. Lo que estás a punto de escuchar es el tramo más delicado de esta historia, donde las certezas empiezan a desmoronarse y la verdad, aunque todavía incompleta, se vuelve imposible de ignorar. Quédate hasta el final de esta parte porque aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Lo que parecía estabilidad se revelará como fragilidad, y nada volverá a ser como antes. Después de ejecutar el último movimiento silencioso de la etapa anterior, adopté una postura distinta. Ya no estaba preparando el terreno, estaba caminando sobre él. Eso exigía una atención nueva, más aguda. Sabía que cualquier reacción exagerada por su parte podía acelerar procesos que yo prefería controlar. Por eso mantuve la calma, incluso cuando empecé a notar señales claras de inquietud en él. No eran preguntas directas ni acusaciones, sino cambios sutiles en su comportamiento. Comentarios sueltos, silencios incómodos, una necesidad creciente de confirmar cosas que antes daba por hechas. Yo respondía con la misma serenidad de siempre, consciente de que mi estabilidad era lo que más lo descolocaba. Porque cuando alguien espera conflicto y encuentra calma, pierde referencias. Empezó a darse cuenta de que algo no encajaba, aunque aún no sabía qué.
Y esa duda, esa grieta en su seguridad, era el primer efecto visible del plan. Yo observaba sin intervenir, entendiendo que el proceso debía desarrollarse a su ritmo. No quería empujarlo al descubrimiento, quería que llegara solo. Mientras tanto, mi vida interna seguía reorganizándose. Ya no pensaba en términos de resistencia, sino de transición. Había dejado de sostener una estructura ajena y eso me daba una energía distinta. Cada día me sentía más liviana, más centrada, más consciente de mis decisiones. Él, en cambio, empezaba a experimentar lo contrario, una sensación difusa de pérdida de control que no lograba nombrar. Esa asimetría se hacía cada vez más evidente. Yo hablaba menos y decidía más. Él hablaba más y entendía menos. Y en ese desajuste el equilibrio de poder se desplazaba lentamente. No había victoria anticipada ni satisfacción inmediata. Había concentración. Sabía que esta etapa sería la más compleja, porque implicaba sostener la coherencia frente a la presión creciente. No podía retroceder ni precipitarme. Cada gesto debía ser exacto. Cada palabra, medida. Y mientras él intentaba recomponer una estabilidad que ya no existía, yo avanzaba hacia una libertad que por primera vez sentía real. Esta historia, lo sabía con certeza, ya no trataba solo de una traición, sino de una transformación profunda que apenas comenzaba a mostrarse. La sospecha no llega de golpe, se infiltra. Se instala en los gestos cotidianos y altera la lectura de lo familiar. Empecé a notarlo en la forma en que me observaba cuando creía que yo no me daba cuenta, en cómo buscaba confirmar detalles que antes pasaban inadvertidos. Ya no asumía, verificaba. Ese cambio tan sutil como persistente fue la señal de que el equilibrio había empezado a romperse. Yo seguía actuando con naturalidad, pero una naturalidad distinta, no defensiva, no complaciente, sino firme. Había aprendido que la firmeza serena desarma más que cualquier explicación. Él intentó abrir conversaciones que parecían inocentes, preguntas envueltas en preocupación o interés, pero que delataban una inquietud más profunda. Yo respondía sin urgencia, sin extenderme, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Porque el silencio, cuando no es vacío, obliga al otro a completarlo con sus propios miedos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Empezó a proyectar dudas, a reconstruir escenas pasadas buscando señales que siempre estuvieron ahí, pero que había decidido ignorar. Yo observaba ese proceso con una mezcla de distancia y lucidez. No sentía satisfacción, sentía confirmación. El plan no dependía de que él entendiera todo, sino de que ya no pudiera sostener su seguridad intacta. En paralelo, tomé decisiones que reforzaban mi independencia de forma visible, aunque perfectamente justificable. Nada que gritara ruptura, pero sí cambios que establecían límites nuevos. Él los notó, por supuesto. Y cada límite era una pregunta sin respuesta. La tensión no se manifestaba en discusiones, sino en una incomodidad creciente que atravesaba los espacios compartidos. Las conversaciones se volvían más cortas, las miradas más largas. Yo ya no explicaba mis decisiones, simplemente las tomaba. Y eso, para alguien acostumbrado a asumir, era profundamente desestabilizador. Empecé a percibir un intento torpe de recuperar control, gestos de atención tardíos, propuestas improvisadas, promesas que llegaban sin ser pedidas. No respondí a ninguna. No por dureza, sino por coherencia. Sabía que aceptar esos gestos sería reabrir una dinámica que ya no me representaba. Y él lo sintió. Sintió que algo se le escapaba sin poder nombrarlo. Esa sensación, más que cualquier confrontación, lo enfrentó a una realidad incómoda, ya no era el centro de mis decisiones. Mientras tanto, yo consolidaba una calma interna que me permitía sostener la presión sin quebrarme. Sabía que este tramo exigía paciencia y precisión. No podía dejarme arrastrar por su inquietud ni por la tentación de acelerar el desenlace. El verdadero impacto vendría de la constatación, no de la revelación. Y esa constatación estaba cada vez más cerca. Porque cuando alguien empieza a sospechar, ya ha dejado de estar a salvo. En el siguiente bloque la sospecha dará paso a un intento desesperado de recuperar control, y ese intento revelará más de lo que él imagina.
El intento de recuperar control no fue inmediato ni evidente. Llegó disfrazado de preocupación, de interés renovado, de gestos que pretendían restaurar una cercanía que ya no existía. Lo noté en los detalles, mensajes más frecuentes, invitaciones inesperadas, una atención repentina que no nacía del afecto, sino de la inseguridad. Yo observaba todo con una claridad que me sorprendía. Sabía que esos gestos no buscaban reparar, sino confirmar. Confirmar que todavía ocupaba el mismo lugar, que aún respondía a los estímulos conocidos. No lo hice. No por frialdad, sino porque ya no podía fingir una reacción que no sentía. Cada vez que respondía con calma, sin entusiasmo ni rechazo, la tensión aumentaba. Porque la indiferencia serena es un territorio sin referencias. Él empezó a cometer pequeños errores, a contradecirse, a mostrarse impaciente. La máscara de seguridad comenzaba a resquebrajarse. Yo seguía avanzando con precisión, reforzando mis límites sin anunciarlos. Dejé de reorganizar mi agenda en función de la suya, tomé decisiones sin consultar, establecí prioridades que ya no lo incluían automáticamente. Todo esto ocurría sin confrontación, sin palabras duras, sin explicaciones. Y justamente por eso resultaba tan desestabilizador. Él buscaba una reacción que justificara su inquietud, algo que pudiera nombrar. Pero no había nada explícito. Solo un cambio profundo e irreversible. Empezó a hablar más, a justificar acciones pasadas sin que yo las cuestionara. Ese exceso de palabras revelaba una necesidad creciente de validación. Yo escuchaba sin intervenir, entendiendo que cada intento suyo por llenar el vacío lo hundía un poco más en su propia confusión. En algún punto intentó imponer decisiones, marcar territorio, reafirmar su rol. Yo no me opuse, simplemente no seguí. Y esa falta de oposición fue el golpe más fuerte. Porque el poder no se pierde cuando alguien se rebela, sino cuando deja de participar. Internamente yo estaba preparada para esta etapa. Sabía que el control, cuando se siente amenazado, se vuelve torpe. Y esa torpeza deja huellas. Cada gesto suyo confirmaba que el equilibrio había cambiado de manera definitiva. Yo ya no reaccionaba, actuaba. Y esa diferencia marcaba todo. Empecé a sentir que el final se acercaba, no como un evento puntual, sino como una acumulación de evidencias. Él ya no podía ignorar que algo esencial había cambiado. Y aunque aún no comprendía el alcance, empezaba a intuir que no se trataba de una crisis pasajera. Yo mantenía mi rumbo con una determinación silenciosa. No había espacio para la duda ni para la nostalgia. Había aceptado la pérdida y, con ella, la libertad. Y mientras él intentaba desesperadamente recuperar una posición que ya no existía, yo avanzaba hacia un desenlace que no necesitaba confrontación para ser definitivo. En el próximo bloque, una conversación inevitable pondrá en evidencia que el control ya no está donde él cree, y el impacto será imposible de ocultar. La conversación ocurrió sin premeditación aparente, pero ambos sabíamos que era inevitable. No fue una escena cargada de dramatismo ni un intercambio de reproches. Fue más bien un intento torpe de recuperar un terreno que ya no existía. Él eligió un momento cotidiano, como si la normalidad pudiera suavizar lo que estaba a punto de decir. Habló de nosotros, del tiempo compartido, de la importancia de la estabilidad. Usó palabras que antes me habrían conmovido, pero que ahora sonaban huecas. Yo lo escuché con atención, no por esperanza, sino por claridad. Porque hay un instante preciso en el que una persona se da cuenta de que ya no comparte el mismo lenguaje emocional. Cuando respondió a mis silencios con explicaciones cada vez más largas, entendí que estaba intentando convencerse a sí mismo. Yo no necesitaba interrumpirlo. Su discurso se desarmaba solo. Cuando finalmente me miró esperando una reacción, le respondí con una calma que no buscaba herir, pero tampoco tranquilizar. No negué nada, no afirmé nada. Simplemente dejé claro que mis decisiones ya no giraban en torno a sus certezas. Esa frase, dicha sin énfasis, cayó como un peso muerto entre nosotros. Fue entonces cuando vi el desconcierto real en su mirada. No era enojo ni tristeza, era desorientación. Porque cuando alguien pierde el control sin entender cómo, no sabe dónde apoyarse.
Intentó reformular, buscar acuerdos, proponer soluciones que llegaban tarde. Yo no rechacé nada de forma explícita, simplemente no me comprometí. Y esa falta de compromiso fue más contundente que cualquier negativa. La conversación terminó sin un cierre claro, pero con una certeza compartida, aunque no dicha, nada volvería a ser como antes. A partir de ese momento, la dinámica cambió de manera irreversible. Él empezó a medir sus palabras, a observar mis movimientos con cautela. Yo seguí avanzando con serenidad, consciente de que ya no necesitaba justificarme. Había cruzado un umbral interno que me colocaba en otro lugar. Ya no buscaba comprensión ni validación. Buscaba coherencia. Y esa coherencia me sostenía incluso en los momentos de mayor tensión. Sabía que esta etapa implicaba soportar miradas, silencios densos, intentos de reconstrucción apresurados. Pero también sabía que retroceder sería traicionarme. Así que seguí. Con firmeza. Con claridad. Con una determinación que no necesitaba alzar la voz. Él por su parte empezaba a enfrentarse a una realidad incómoda. La mujer que creía conocer ya no estaba disponible para sostener su mundo. Y aunque aún no comprendía el alcance de lo que estaba ocurriendo, empezaba a sentir el peso de una pérdida que no podía revertir. Yo observaba ese proceso sin dureza, pero sin concesiones. Porque entendí que el respeto por una misma a veces implica permitir que el otro enfrente las consecuencias de su propia ceguera. Y mientras esa verdad se asentaba entre nosotros, el camino hacia el desenlace se volvía cada vez más claro. En el siguiente bloque una acción concreta hará visible para todos lo que hasta ahora solo se percibía en silencio, y la reacción no se hará esperar. La acción no fue anunciada ni explicada. Simplemente ocurrió y su efecto se propagó con una rapidez que incluso yo había subestimado. No fue un gesto teatral ni una declaración pública, sino una decisión concreta que alteró dinámicas establecidas y obligó a todos a recalcular. A partir de ese momento, lo que antes se intuía empezó a sentirse. Las conversaciones cambiaron de tono, las miradas se volvieron inquisitivas, y la rutina, esa aliada silenciosa del autoengaño, perdió su capacidad de anestesiar la verdad. Él fue el primero en percibirlo. Lo noté en su forma de entrar a los espacios, en la tensión contenida de sus hombros, en el esfuerzo evidente por mantener una compostura que ya no le pertenecía. Intentó averiguar, reconstruir, anticipar. Yo seguí avanzando con calma, consciente de que explicar habría debilitado el impacto. Porque cuando una decisión es sólida, no necesita defensa. La reacción del entorno fue gradual, pero inequívoca. Comentarios que antes no existían empezaron a circular, preguntas que nadie se atrevía a formular tomaron cuerpo en silencios cargados. Yo me mantuve firme sin alimentar rumores ni desmentir interpretaciones. Aprendí que la verdad no siempre necesita ser dicha para ser entendida. Él, en cambio, se debatía entre la negación y el intento desesperado de recomponer. Alternaba gestos de cercanía con actitudes de control, como si pudiera retroceder el tiempo con voluntad. No lo confronté. No lo corregí. Lo dejé enfrentar el vacío que había ayudado a crear. Internamente yo estaba preparada para esa etapa. Sabía que la visibilidad era el punto más delicado del proceso, porque expone, tensa, obliga a sostener la coherencia bajo presión. Y la sostuve. Cada día confirmaba que la decisión había sido correcta, no porque fuera fácil, sino porque era verdadera. Empecé a sentir el peso de una libertad concreta, no idealizada. Una libertad que exige responsabilidad, que obliga a responder por una misma sin atajos. Él comenzó a cometer errores más evidentes, a reaccionar desde la urgencia, a buscar aliados donde antes no los necesitaba. Esa prisa revelaba miedo. Y el miedo, cuando se manifiesta, acelera las pérdidas. Yo observaba con distancia, sin juicio. No había espacio para la compasión mal entendida ni para el rescate emocional. Había una frontera clara que no estaba dispuesta a cruzar. La transformación ya no era solo interna, se reflejaba en decisiones, en ausencias, en presencias nuevas. Y cada reflejo confirmaba que el proceso era irreversible. Sabía que el desenlace se acercaba, no como un estallido, sino como una revelación completa.
Porque cuando la verdad deja de ser privada, deja de ser negociable. Y mientras él intentaba sostener una imagen que se deshacía, yo caminaba hacia una versión de mí misma que ya no necesitaba esconderse. El costo comenzó a medirse en detalles que ya no podían ocultarse. No fue una caída abrupta, sino una erosión constante de certezas que antes parecían inamovibles. Él empezó a darse cuenta de que algunas puertas ya no se abrían con la misma facilidad, de que ciertos apoyos se volvían tibios, de que la confianza automática que siempre lo había rodeado empezaba a resquebrajarse. Yo observaba ese proceso con una serenidad que no nacía de la indiferencia, sino de la aceptación. Sabía que cada consecuencia era el resultado natural de decisiones tomadas mucho antes de que yo actuara. Nada de lo que estaba ocurriendo era un castigo impuesto por mí, era el desenlace lógico de una estructura sostenida sobre omisiones. Él intentó una vez más hablar. No desde la confrontación, sino desde la urgencia. Sus palabras estaban cargadas de una mezcla de preocupación y desconcierto, como si buscara una explicación que pudiera devolverle el control. Yo lo escuché con respeto, pero sin ceder. Porque entendí que en ese punto cualquier intento de aclaración solo serviría para aliviar su incomodidad, no para restablecer la verdad. Mi silencio ya no era estrategia, era límite. Empecé a sentir cómo mi presencia se redefinía en todos los ámbitos. Ya no era un apoyo invisible, sino una figura autónoma, con decisiones propias y tiempos propios. Ese cambio, aunque discreto, tenía un peso enorme. Él lo sentía aunque no supiera cómo nombrarlo. Cada intento suyo por recuperar terreno encontraba una realidad distinta, yo ya no estaba disponible para sostener una ficción. Y esa constatación lo obligaba a mirarse a sí mismo de una forma que nunca había hecho. El impacto se extendió más allá de nuestra relación. Las consecuencias alcanzaron espacios que él consideraba seguros, rutinas que daban sentido a su identidad. Yo, mientras tanto, me concentraba en sostener mi coherencia. Sabía que esta etapa exigía una firmeza particular, porque el ruido externo podía ser intenso. Comentarios, interpretaciones, presiones sutiles. Todo formaba parte del proceso. Y yo lo atravesaba con una claridad que me protegía. No buscaba aprobación ni comprensión externa. Me bastaba saber que cada paso estaba alineado con la verdad que había aceptado. Él empezaba a entender que el control no se pierde de golpe, sino cuando ya no hay a quien controlar. Y esa lección, aunque dolorosa, era inevitable. Yo no celebraba su caída ni me detenía en su confusión. Seguía avanzando consciente de que el desenlace estaba cerca. No como una venganza consumada, sino como una consecuencia completa. Porque cuando una historia se sostiene sobre silencios impuestos, el día que esos silencios se retiran, todo lo que parecía sólido revela su fragilidad. Y ese día, lo sabía, estaba a punto de llegar. El día en que todo terminó de hacerse evidente no hubo sorpresa, solo confirmación. No fue necesario anunciar nada ni explicar demasiado. La verdad, cuando ha madurado lo suficiente, se manifiesta sola. Él lo supo antes de que yo dijera una palabra, en la forma en que ya no encontraba respuestas automáticas, en la manera en que cada intento de recuperar estabilidad chocaba con una realidad que no reconocía. Yo permanecí firme, sin dureza y sin concesiones. Porque entendí que el momento más decisivo no es cuando se revela una traición, sino cuando se acepta que ya no hay nada que salvar. Ese reconocimiento silencioso pero contundente cerró una etapa que había comenzado mucho antes de que él se diera cuenta. A partir de ahí, cada gesto suyo tenía el peso de la urgencia, y cada gesto mío, la claridad de una decisión asumida. Ya no había espacio para ambigüedades. El control había cambiado de manos de forma definitiva, no porque yo lo reclamara, sino porque dejé de entregarlo. Y esa renuncia fue irreversible. Él empezó a comprender que no estaba enfrentando una reacción emocional, sino una consecuencia estructural. Todo aquello que había dado por sentado, mi presencia constante, mi disponibilidad, mi silencio, ya no estaba ahí para sostenerlo. Yo, en cambio, me sentía más presente que nunca en mi propia vida. No había euforia ni triunfo, había coherencia. Había una paz extraña que nace cuando una persona deja de traicionarse a sí misma.
Sabía que el final de esta etapa no implicaba un cierre completo, sino una transición hacia algo más visible, más concreto, más definitivo. Lo que venía después exigiría decisiones aún más claras y consecuencias imposibles de disimular. Pero también sabía que ya había atravesado lo más difícil, sostener la verdad cuando nadie más la veía. Él se enfrentaba ahora a un escenario donde cada elección tendría un costo real, sin amortiguadores emocionales ni narrativas cómodas. Yo no necesitaba presenciar su caída para saber qué estaba ocurriendo. Me bastaba con seguir avanzando. Porque entendí que la verdadera liberación no consiste en ver al otro perderlo todo, sino en recuperar la propia voz sin miedo. Y mientras esta parte de la historia llegaba a su fin, una certeza se imponía con fuerza: lo que estaba por venir no sería silencioso. Sería definitivo. La última etapa estaba cerca y cuando comenzara, ya no habría espacios para la negación, ni para el autoengaño, ni para las segundas oportunidades. Solo quedaría enfrentar las consecuencias completas de decisiones tomadas mucho tiempo atrás. Si llegaste hasta aquí, no te detengas ahora. En la parte 04 descubrirás cómo este plan llega a su punto final, que se pierde realmente cuando el control se subestima y porque algunas salidas no hacen ruido, pero lo cambian todo para siempre. Hay finales que no llegan con ruido, sino con una claridad tan contundente que ya no deja espacio para la duda. El verdadero cierre no siempre es un momento explosivo, a veces es la aceptación silenciosa de que todo lo que debía romperse, ya se rompió por dentro. Este es ese momento. El punto en el que las decisiones dejan de ser internas y se convierten en hechos imposibles de revertir. Porque cuando el poder cambia definitivamente de manos, no hay negociación posible, solo consecuencias. Y lo que viene ahora no es una venganza, ni una reconciliación, ni un intento de salvar lo insalvable. Es el final exacto que se construye cuando alguien subestima a quien observa en silencio. Quédate hasta el final, porque esta última parte revela cómo un plan ejecutado con calma puede desmoronar certezas que parecían intocables, y cómo la verdadera victoria no siempre se celebra en voz alta. Después de todo lo ocurrido, entendí que ya no quedaba nada por sostener. No había más conversaciones pendientes, ni aclaraciones necesarias, ni emociones por ordenar. Todo estaba claro. El plan había llegado a su fase final, esa que no admite ajustes ni segundas oportunidades. A diferencia de lo que muchos imaginan, no sentí ansiedad ni temor. Sentí enfoque. Una concentración absoluta que solo aparece cuando una persona sabe exactamente lo que está haciendo. Cada paso que di en ese periodo tenía un peso específico, una intención definida. Ya no se trataba de protegerme, se trataba de cerrar. Él, en cambio, se movía entre la confusión y la incredulidad. Aún intentaba comprender cómo había llegado a ese punto sin haber visto venir nada. Y esa era precisamente la prueba definitiva de que siempre me había subestimado. Mientras él buscaba respuestas en el presente, yo ya había tomado decisiones que se habían gestado mucho antes. No había dramatismo en mis actos, solo coherencia. Actué con la misma serenidad que había sostenido todo el proceso, sabiendo que cualquier gesto impulsivo habría desdibujado el sentido del camino recorrido. La ejecución final no fue un golpe seco, sino una serie de confirmaciones que se encadenaron una tras otra, cerrando todas las salidas posibles. Él empezó a darse cuenta de que ya no tenía margen de maniobra, de que aquello que creía seguro ya no respondía a su control. Yo observaba sin intervenir, no por crueldad, sino porque ya no era mi rol explicar nada. Había llegado el momento en que cada uno debía enfrentar la realidad que había construido. Y mientras esa realidad se imponía con una fuerza silenciosa, yo sentía algo que no había experimentado en años, una sensación profunda de alineación conmigo misma. No estaba huyendo, ni escapando, ni destruyendo. Estaba eligiendo. Y esa elección, sostenida hasta el final, marcaba la diferencia entre perderlo todo y recuperarlo todo de una forma distinta. Sabía que este tramo final exigiría firmeza absoluta, porque cuando las consecuencias se vuelven visibles, el entorno reacciona. Miradas, juicios, intentos tardíos de intervención. Todo eso estaba por venir. Pero yo ya no dependía de la aprobación de nadie.
Había aprendido que la libertad real comienza cuando una persona deja de explicar por qué se va y empieza a caminar sin mirar atrás. Esta era esa etapa. El último movimiento. Y nada ni nadie podía detenerlo. Las consecuencias comenzaron a hacerse visibles sin necesidad de anuncios. No hubo comunicados ni explicaciones públicas, solo hechos que, uno tras otro, fueron cerrando el círculo. Aquello que durante años se sostuvo por costumbre empezó a reordenarse con una lógica distinta, y esa lógica ya no lo incluía como eje central. Él lo sintió primero en los espacios que siempre había considerado seguros, en las dinámicas que nunca había cuestionado. Personas que antes respondían de inmediato empezaron a hacerlo con cautela, acuerdos que se daban por sentados exigieron revisiones inesperadas. Nada ilegal, nada escandaloso. Simplemente el mundo dejó de acomodarse automáticamente a su paso. Yo atravesé ese periodo con una calma que muchos confundieron con frialdad. En realidad, era determinación. Sabía que cada reacción externa formaba parte del proceso y que intervenir solo para suavizarlo habría sido una forma de sabotearme. Elegí sostener el silencio activo, ese que no evade, sino que afirma. Él intentó recomponer, hablar, negociar. No desde la soberbia, sino desde el desconcierto. Yo escuché lo necesario y respondí lo justo. Había aprendido que no todo merece una respuesta extensa y que, a veces, la claridad se transmite mejor con límites que con palabras. Mientras tanto, mi propia vida empezaba a tomar una forma distinta. No de manera abrupta, sino orgánica. Rutinas nuevas, decisiones asumidas sin culpa, una presencia más plena en mi propio día a día. Era como si el ruido de fondo se hubiera apagado y por primera vez pudiera escucharme con nitidez. Él, en contraste, empezaba a enfrentarse a la magnitud de lo que había perdido sin haberlo visto venir. No se trataba solo de una relación, sino de una estructura entera que dependía de supuestos que ya no existían. Yo no celebré ese descubrimiento ni lo utilicé como arma. Me limité a seguir adelante. Porque entendí que el verdadero impacto no está en la humillación del otro, sino en la coherencia propia. Las miradas externas se volvieron más atentas, los comentarios más frecuentes. Algunos buscaban entender, otros juzgar. Yo no me detuve en ninguno. Sabía que esta etapa exigía una firmeza particular, la de no retroceder para tranquilizar a quienes recién ahora empezaban a notar el cambio. Él, por su parte, oscilaba entre la incredulidad y la aceptación forzada. Cada nuevo obstáculo confirmaba que el control ya no le pertenecía. Y esa confirmación, repetida una y otra vez, terminó por quebrar la ilusión que había sostenido durante años. Yo seguía avanzando con una serenidad que no necesitaba validación. Había aprendido que cuando una decisión es correcta, se siente incluso en medio de la incomodidad. Y aunque el impacto se volvía cada vez más evidente, yo permanecía fiel al camino elegido. No había lugar para la marcha atrás. Lo que estaba ocurriendo no era una crisis momentánea, sino un cierre definitivo. En el próximo bloque el costo real se vuelve imposible de ignorar, y la pérdida deja de ser abstracta para convertirse en algo concreto y personal. El costo real no se manifestó en un solo golpe, sino en una sucesión de pérdidas silenciosas que juntas, resultaron imposibles de ignorar. No eran titulares ni escándalos visibles, sino ausencias que empezaron a pesar. Espacios que ya no le pertenecían, decisiones en las que dejó de ser consultado, rutinas que continuaban sin contar con su presencia. Yo observaba ese proceso con una claridad serena. Sabía que ese era el momento en el que la ilusión de control se desmorona por completo, cuando la persona comprende que no perdió algo por un error puntual, sino por una forma de vivir sostenida en la subestimación del otro. Él empezó a mostrar señales de agotamiento emocional. No desde la culpa sincera, sino desde la conciencia tardía de que nada volvería a acomodarse como antes. Intentó recuperar fragmentos del pasado, apelar a recuerdos compartidos, a promesas antiguas. Yo escuché sin dureza, pero sin ceder. Porque entendí que aferrarse a lo que fue no repara lo que ya no es. Mientras tanto, mi propio proceso interno alcanzaba una madurez distinta. Ya no estaba atravesando el duelo, lo había integrado. Podía mirar la historia completa sin negar lo vivido ni justificar lo perdido.
Esa integración me dio una estabilidad profunda, una certeza tranquila que me permitía sostener incluso los momentos más incómodos. Él, en contraste, se enfrentaba a un vacío que no sabía cómo llenar. La estructura que había sostenido su identidad empezaba a mostrar grietas irreparables. Y en ese punto comprendí algo esencial: no todas las pérdidas son materiales, pero todas dejan huella. Yo seguía avanzando, consolidando una vida que ya no giraba en torno a explicaciones ni concesiones. Empezaba a disfrutar de decisiones simples, de silencios propios, de una autonomía que no necesitaba ser anunciada. Él, por su parte, comenzaba a entender que el costo no estaba solo en lo que había perdido conmigo, sino en lo que había perdido de sí mismo al no ver a quien tenía delante. Esa realización, aunque tardía, fue inevitable. Yo no la provoqué ni la evité. Simplemente dejé que ocurriera. Porque entendí que cada persona debe atravesar su propio aprendizaje. El mío había sido aprender a no callar mis decisiones. El suyo, aprender que el control basado en la costumbre es frágil. A medida que el proceso avanzaba, el contraste entre nuestras posiciones se hacía más evidente. Yo estaba en movimiento, él estaba detenido. Yo construía, él intentaba reparar. Y esa diferencia marcaba el cierre definitivo de una etapa. Sabía que aún quedaba un último tramo, uno que no tendría giros dramáticos, pero sí una conclusión clara. Porque el verdadero final no es cuando todo se rompe, sino cuando todo se redefine. Y esa redefinición ya estaba en marcha. En el siguiente bloque llega el momento de la despedida final, no como ruptura ruidosa, sino como liberación definitiva. La despedida final no llegó envuelta en dramatismo ni en palabras grandilocuentes. Llegó como llegan las decisiones verdaderas, con una claridad serena que no necesita justificación. No hubo una escena puntual que marcara el final, sino una comprensión compartida, aunque no expresada del todo. Él empezó a asumir que ya no había espacio para negociaciones emocionales, que cualquier intento de reconstrucción llegaba desde un lugar equivocado. Yo, por mi parte, dejé de preparar respuestas. Porque cuando una persona está en paz con su decisión, ya no necesita defenderla. Ese fue el punto exacto en el que sentí la liberación completa. No una euforia pasajera, sino una calma profunda, estable, que se instala cuando se deja de vivir en función del pasado. Empecé a despedirme de esa etapa de mi vida sin nostalgia paralizante. Pude agradecer lo que fue real, reconocer lo que no lo fue y soltar lo que ya no me pertenecía. Él atravesaba su propio proceso, uno mucho más caótico, marcado por la conciencia tardía y la pérdida de referencias. Yo no intervenía. No porque no me importara, sino porque entendí que acompañar no siempre significa permanecer. A veces acompañar es permitir que el otro camine solo. Mientras tanto, mi mundo se reconfiguraba de manera definitiva. Ya no había dobles lecturas ni silencios forzados. Mis decisiones eran visibles, mis tiempos respetados, mi espacio cuidado. Descubrí que la libertad no es ausencia de vínculos, sino presencia auténtica. Y esa autenticidad empezaba por mí. El entorno reaccionó de diversas maneras, algunos celebraron, otros cuestionaron, muchos no entendieron. Yo no me detuve en ninguno. Había aprendido que vivir alineada con una misma implica aceptar que no todos comprenderán el proceso. Él poco a poco dejó de buscar explicaciones. No porque hubiera entendido todo, sino porque empezó a aceptar que el final no dependía de su comprensión. Esa aceptación, aunque dolorosa, cerró definitivamente cualquier posibilidad de retorno. Yo sentí entonces que la historia había cumplido su ciclo. No quedaban cuentas pendientes ni palabras no dichas que necesitaran ser pronunciadas. Todo lo esencial ya se había manifestado en decisiones. Y en ese silencio nuevo, distinto al de antes, encontré una paz que no conocía. Una paz construida, no concedida. Sabía que solo quedaba un último paso, mirar hacia adelante sin cargar con lo que ya no me pertenecía. Y estaba lista para hacerlo. En el último bloque descubrirás cómo este cierre se transforma en un nuevo comienzo, y por qué algunas despedidas no marcan una pérdida, sino una conquista. El nuevo comienzo no llegó con promesas grandiosas ni con planes cuidadosamente anunciados. Llegó con algo mucho más poderoso: coherencia.
Por primera vez en mucho tiempo, mi vida no estaba definida por lo que sostenía, sino por lo que elegía. Cada decisión que tomaba nacía de un lugar distinto, uno donde ya no había miedo a perder, porque lo esencial estaba a salvo. Miré hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin ansiedad. Comprendí que no todas las historias terminan para ser olvidadas, algunas terminan para ser entendidas. Y esta, finalmente, había sido comprendida. Él quedó atrás no como un enemigo derrotado, sino como alguien que no supo ver a quien caminaba a su lado. Yo no necesitaba que reconociera nada para seguir adelante. La validación que antes buscaba afuera ahora existía dentro de mí. Empecé a construir una vida más simple, pero más verdadera. Una vida donde el silencio ya no era impuesto, sino elegido. Donde la calma no escondía tensión, sino claridad. Descubrí que la verdadera fuerza no está en controlar, sino en soltar con conciencia. Y al soltar, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, mi propia voz. Ya no necesitaba justificar mis decisiones ni explicarlas en exceso. Sabía quién era y hacia dónde iba. Esa certeza se convirtió en mi nuevo punto de equilibrio. El pasado dejó de pesar porque había sido integrado, no negado. Y el futuro dejó de intimidar porque ya no dependía de nadie más que de mí. Si algo quedó claro en este proceso es que la verdadera pérdida no es material, ni siquiera emocional. La verdadera pérdida ocurre cuando una persona se abandona a sí misma por sostener una mentira. Yo había dejado de hacerlo. Y esa fue la mayor victoria. La historia que comenzó con una traición terminó con una recuperación silenciosa. No de bienes, no de estatus, sino de identidad. Porque cuando una mujer deja de ser invisible en su propia vida, nada vuelve a ser igual. Y aunque el camino no fue fácil, fue honesto. Y eso basta. Hoy camino con ligereza, no porque todo sea perfecto, sino porque todo es verdadero. Y esa verdad, sostenida hasta el final, es el mayor legado que podía dejarme. Si esta historia resonó contigo, si en algún punto sentiste que hablaba de silencios que conoces, no te vayas sin dejar tu comentario. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que el poder también puede ejercerse en calma, y que nunca es tarde para elegirte.